Buenas noches. Estamos con la profesora Nelva Reyes, secretaria general de la Central General de Trabajadores de Panamá, en esta plataforma de YouTube, tratando de presentar algunas ideas en torno a los derechos de los trabajadores en el marco de la crisis de la pandemia en Panamá. Y bueno, esta es una crisis global y muchos de los males que se viven en un país se terminan viviendo también en el resto de los países vecinos. Entonces, las aplicaciones que nos platique hoy la profesora Nelva y las ideas que nos esboce la profesora Nelva, pues son de corte ya hoy día nacional, pero también internacional, ¿no? Para todos los compañeros de Latinoamérica, un saludo y pues le damos paso a la profesora Nelva Reyes para que nos aúne un poco más sobre el tema de los derechos y la situación que se está viviendo actualmente en Panamá con respecto a las legislaciones y a todo esto que ha acontecido en los últimos meses, coartando libertades y derechos de los trabajadores con la excusa de la pandemia, ¿no? Sí, muchas gracias. Nosotros quizás desde el inicio de la pandemia, y aquí en Panamá se declaró a partir del día 13 de marzo, es importante que señalemos que antes de la pandemia, Panamá venía en una situación, somos el sexto país más desigual del mundo y el tercero a nivel de América Latina, pero se venía dando un crecimiento en el marco de un aumento en el desempleo. Estábamos cerca del 7.1% de la población económicamente activa desempleada. Al darse lo de la pandemia, pues fueron mandados a su casa con contratos de trabajo suspendidos, cerca de 260,000 trabajadores del país que se les suspendieron sus contratos y a otros se les recortaron la jornada laboral. Esto desde luego que ha llevado a una situación muy difícil a todos estos compañeros y compañeras trabajadoras que fueron mandados para sus casas, pero no solamente a ellos, sino también a los trabajadores de la economía informal, que en ese momento Panamá tenía 717,000 personas que vivían de la economía informal. Estaban también las compañeras trabajadoras del hogar, que están alrededor de 80,000 compañeras en esas condiciones. O sea, cerca de 1,500,000 o 1,200,000 personas están sin trabajo y eso se ha ido incrementando. Se logró, se propuso desde el Ministerio de Trabajo una mesa, y en esa mesa los trabajadores planteamos una serie de medidas que creíamos que eran necesarias para darle respuesta a los y las trabajadoras. El gobierno nacional eso no lo ha visto y se dedicó mucho a salvar al sector empresarial. Le dieron cerca de 1,000 millones de balboas o de dólares a la banca. Se le ha dado una serie de condiciones y facilidades a la empresa privada. Sin embargo, no se ha mirado como ha debido a las y los trabajadores. A los trabajadores se le dio iniciando un bono de 80 balboas, ahora lo aumentaron a 100, pero eso es un tercio de lo que cuesta la canasta de alimentos en el país. Adicional a esto, se estaban dando unas bolsas de comida, sobre todo en el área del interior. Pero hay algo que es importante que señalemos. Y en el marco de toda esta crisis, se presentó una ley, la ley 157, que el sector laboral rechazamos esa ley porque modifica el Código de Trabajo. Permite mantener la suspensión de los contratos. El código establece que son después del primer mes 4 meses más, y ahora esta ley establece hasta el 31 de diciembre del 2020.
nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional que sea hasta el 31 de diciembre del 2020 y que no vaya a ser que desde ahora comiencen a crear una situación que permita mantener la ley 157 después de diciembre del 2020. En esa ley hay cosas que nosotros, además de rechazar injusticias que se han hecho con las compañeras que han estado en estado de gravidez o que estaban en estado de gravidez cuando inició la pandemia y cuando se inició el envío a los trabajadores a las casas, suspendiéndoles sus contratos. Al suspenderle los contratos a las y los trabajadores, y en este caso a las compañeras que estaban en estado de gravidez, dejaban de cotizar a la Caja de Seguro Social. Al dejar de cotizar a la Caja del Seguro Social, hay la ley 51, que es la que regula la Caja del Seguro Social, establece en el artículo 146 que aquellas trabajadoras, para tener derecho al subsidio de maternidad, tienen que tener pagas las 9 cuotas antes del 7º mes que se van de licencia. Eso hay muchas, todas las trabajadoras que en marzo estaban en estado grávido, desde luego que no van a tener el subsidio de maternidad. Y esto es muy grave porque las compañeras venían de una suspensión de labores en las cuales no tienen los recursos y se agrava en este momento en que no hay quien se haga responsable del pago del subsidio a todas las compañeras en estado grávido. Queremos demandar al gobierno nacional, al presidente Nito Cortizo, de que es necesario que así como él le ha dado una estabilización con cerca de $1.000 millones a la banca, se le garantice a estas compañeras el pago del subsidio para cuando van a dar a luz. Esto es fundamental. Este es un derecho que estas compañeras tenían y que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, no previó que eso se podía dar y ahora están perjudicadas las compañeras. Entonces queríamos compartir con ustedes realmente esta situación y seguimos demandando desde los trabajadores los 500 balboas mensuales, que es lo que debe de tener, o por lo menos los trabajadores que han sido suspendidos sus contratos de trabajo, a los trabajadores recicladores, a las trabajadoras del hogar, que se les garantice realmente la subsistencia de ellos a través de un subsidio también de 500 balboas. La CEPAL ha señalado que debe de darse por lo menos 143 balboas a cada persona que esté suspendido de trabajo. Si en el caso de Panamá, que tenemos una población de aproximadamente 3.8, 3.5 de personas, o sea, eso significa que a cada familia panameña habría que darle 500 balboas con 50 centavos. Entonces, esto es lo que estamos demandando y ojalá que, hacemos hincapié en esta situación y queremos ser enfáticos de que la responsabilidad, la necesidad del trabajo tiene que darse desde luego, pero hay que garantizarle la vida de los trabajadores y trabajadoras. No es abrir por abrir. Es necesario que las empresas hagan el examen a todos los compañeros trabajadores de cada una de las empresas y se sepa quién está sintomático y quién está preasintomático, quién tiene el virus realmente, ¿no? De eso demandamos, porque un poco garantizarle a aquellos compañeros y compañeras que no están contagiados, que no se contagien. Eso es una necesidad en pro de la salud de las y los trabajadores. Interesante lo que nos plantea la profesora Nelva en torno al tema de las trabajadoras en estado de gravidez
queríamos consultarle a ella, por ejemplo, si esta nueva legislación afecta el tema del fuero maternal y si afecta también el hecho de que los hospitales del Seguro Social estén permitiendo que las trabajadoras que están en estado grávido y van a dar a luz puedan hacerlo en las instalaciones de la Caja del Seguro Social como aseguradas. Porque, bueno, como no han cotizado los últimos 7 meses, literalmente, para efecto de la legislación de la Caja del Seguro Social, es como si hubieran estado sin trabajo. Sin trabajo, Entonces, así es. ¿tendrían el derecho a dar a luz en las instalaciones hospitalarias? No ha habido ninguna respuesta, se lo planteamos a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Ellos iban a consultar realmente esta situación, porque no hay nada que, si no tienen la ficha del Seguro Social, porque no han cotizado, entonces no tienen cómo presentarse a la caja a dar a luz. Entonces, eso, por más que el director de la caja haya dicho que iban a prorrogar por 2 meses, 2 o 3 meses la ficha, pero es que ese no es el problema. El problema es que la puede prorrogar, pero si las compañeras no tienen, por ejemplo, lo prorroga por 3 meses y se han pasado ya esos 3 meses de la prórroga del momento en que ella salió, entonces no hay la garantía que ellas puedan ser atendidas en la Caja del Seguro Social. Mira, ese es otro problema que se le une a las mujeres en el marco, una del subsidio y otra de la atención. Es muy difícil cuando se vaya a dar a luz y tú no tienes, porque no tienes los recursos para comprarle lo que el niño o la niña requiere en el momento de nacer. Entonces, esto es muy serio y por eso demandamos del gobierno nacional, al presidente le hacemos el llamado a que pague el subsidio. En el caso del fuero de maternidad, ellos sí, eso sí lo contempló, lo había contemplado el decreto 81 y también lo contempla ahora la ley 157 de garantizar el fuero de maternidad. Incluso estando sin trabajar, se le recuperan los meses que ella ha estado ¿cómo se llama? En contrato suspendido, y entonces se le garantiza lo del fuero de maternidad. Pero hoy lo que se requiere es que paguen el subsidio para el subsidio a las mujeres que están embarazadas, para cuando vayan a dar a luz, ellas cuenten con algo de recursos que puedan hacerle frente a la condición del nacimiento de su hija o hijos. O hija. Difícil situación. Esto es muy importante porque el fuero de maternidad y la licencia de gravidez es una conquista desde 1947 con Marta Matamoros. Y nosotros en Panamá tenemos 6 semanas antes de licencia y 8 semanas después. O sea, desde esa época nosotros tenemos 14 semanas para cuando para que la mujer en estado grávido pueda retirarse y pueda tener ese tiempo para ella atender a su niño después del nacimiento. Sí. Interesante lo que nos plantea la profesora Nelva y, bueno, resolviéndonos algunas dudas en torno a este tema. La CEPAL, como manifestaba usted, ha puesto la cifra de $143 mensuales por persona como la cifra base de manutención de una persona, ¿no? de un ser humano en Latinoamérica. En este caso, ustedes planteaban un bono de 500 balboas, resultado de la operación de multiplicar los $143 que manifiesta la CEPAL por los 3.5 miembros que conforman la familia panameña promedio, ¿no? En ese sentido, pues nos da una cifra alrededor de los 500 balboas con 50 centavos mensuales, pero esta cifra de 500 balboas apenas y cubre el costo de una canasta básica en Panamá para una familia. Está estaría muy
pegada al margen inferior, ¿no? Porque la canasta básica y el costo de la vida en Panamá pues se han multiplicado en los últimos 10 años. Cada año ha ido en aumento y subsecuentemente así ha pasado en la última década, ¿no? Entonces, hoy en día 500 balboas apenas y alcanzan para cubrir una canasta básica. Nos gustaría que nos platicara un poquito más sobre este tema del costo de la vida y de la canasta básica en Panamá, ¿no? Sí, hay varias cosas. Una, la canasta, obviamente el costo de vida en Panamá está muy alto. Por eso hemos venido planteando que hay que hacer una rebaja a los artículos de la canasta básica y hacer un congelamiento. Y eso también lo planteamos, una ley que regule los precios de la canasta de alimentos. En ese caso, la canasta está casi en 316 balboas, es lo que abarca la canasta, pero en esa canasta, en esos 316 balboas, no le contempla, por ejemplo, el tanque de gas, ¿no? No le contempla en este momento de que hay que tener más higiene en las casas, no le contempla la compra ni de alcohol, ni de gel alcoholado, ni de las mascarillas, ni de todos los implementos que requiere para tener un aseo, una limpieza necesaria para que no se dé el contagio. Por eso nosotros planteábamos que era necesario un subsidio, lo decíamos como un subsidio, a todos los compañeros y compañeras de 500 balboas por familia. Esto era quizás, y como bien lo ha señalado, es lo básico, porque es para tener la comida y para poder subsistir. Pero sí, usted tendría, por ejemplo, toda la parte escolar, que hoy a través, por ejemplo, de la parte de la virtualidad que hay, a través de educación a distancia, a través de las compras que se tienen y se requieren de las tarjetas para los celulares, por ejemplo, para conectarse y poder recibir las indicaciones de la maestra o profesor, definitivamente 500 balboas no alcanzan. Y eso indica también que a nivel de la educación, muchos padres y madres de familia están muy preocupados porque sus hijos se pueden conectar, por ejemplo, el lunes, pero no pueden estar conectándose el martes, el miércoles, sino hasta cuando ellos puedan recaudar el recurso de 6.70 que vale, por ejemplo, una conexión para un día de una jornada de clases. Entonces, es una situación muy complicada la que tenemos, y en ese sentido, a niveles de la educación, le planteamos al presidente también que él podía negociar con las compañías vendedoras de computadoras, negociar con esas compañías y lograr las 805,000 computadoras que se requieren para los estudiantes, que cada estudiante tenga su computadora y de igual cada educador tenga la herramienta de trabajo que hoy requiere para poder dar algunas indicaciones a esto, y por otro lado garantizarle el internet a todos los estudiantes y a los estudiantes del país. Esto obviamente, mira, hace más de 10, 15 años los gremios magisteriales hemos venido demandando el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Y ese 6%, lo decíamos y lo hemos señalado en distintos comunicados, iba para las reparaciones de los centros educativos, iba para el acondicionamiento de los centros a niveles de salones de cómputo, pero también iba para que no hubiese tantas escuelas que no tengan agua potable, que no tengan luz eléctrica y que pudieran tener hubiese una forma de un sistema, una plataforma o varias plataformas que los estudiantes pudieran conectarse y poder recibir clases a niveles con la computadora, o ellos también accesar a estos equipos y aprender el uso. Lamentablemente, bueno, nos vino la pandemia y esto ha tenido que ser de a golpe.
y de a golpe porque no hay los recursos de los padres de familia para poder que todos los estudiantes del país puedan estar comunicados y puedan estar conectados. Esto es una parte, pero la otra parte es que terminada la crisis, lamentablemente la brecha a niveles de educación va a ser muy alta. Si antes era alta, ahora será mucho, mucho más alta por la imposibilidad que tienen muchos estudiantes de no poder accesar al internet o al dispositivo del cual puedan disponer y conectarse con el docente. En torno a lo que nos platica, profesora, yo quisiera consultarle, ¿come en Panamá una familia de 2 adultos y un niño con $300? ¿Come y vive? ¿Tiene para pagar la renta? ¿Tiene para pagar la luz, el agua? No. Para nada. Eso sí que no es posible. Ahí estamos hablando de los 300 balboas solamente para la comida. Solamente para la comida, pero ni agua, ni luz, ni teléfono, ni medicamentos, ni vestimentas, ni mucho menos recreación. Eso no está en el orden, diríamos, en el orden del día de los requerimientos de una familia panameña. ¿En cuánto dinero estaría la canasta básica ampliada, la que incluye todos estos servicios y la que incluye, por ejemplo, arrendamiento de vivienda, la que incluye luz, agua, servicios básicos hoy en día, servicios que en muchos países se brindan de forma pública y servicios que, bueno, son necesarios para la vida, ¿no? No bajaría de $1,000. No bajaría de $1,000. Contamos el agua, luz, teléfono, casa, la alimentación, el transporte y los medicamentos y si el niño está en la escuela, lo de la escuela, más las cuestiones de vestido, no baja de $1,000. No baja de $1,000. Y estamos como gremios trabajadores exigiendo o tratando de pedir al gobierno una bonificación mensual de 500 balboas nada más. Así es. Entonces, básicamente estaríamos pidiendo una bonificación que cubriera lo básico. Muy básico. Nada más lo básico, exactamente. Lo básico. Leía yo que ahorita Panamá discute la aprobación de su presupuesto por cerca de 24.000 millones de dólares. ¿Usted cree que esta enorme cantidad de dinero para un país de 4.200.000 habitantes en verdad va a llegar al pueblo este presupuesto? ¿Se está trabajando, el gobierno está trabajando para que esto llegue al pueblo y a la gente que en verdad necesita los recursos y los servicios? Yo creo que no, o sea, para nada. Ahí el gobierno, todos los préstamos que se han hecho, por ejemplo, que son más de 5.000 millones de dólares, desde luego estos organismos internacionales de créditos exigen un porcentaje que hay que pagarles al servicio de esos préstamos. Por ejemplo, en el año 2020 había que pagar el 31% del presupuesto nacional para el pago que cubría solamente el servicio de los intereses, o sea, el servicio de la deuda. Y eso es mucho dinero. Por eso nosotros el día 7 de abril hicimos una carta al presidente y le planteamos que ese dinero fuera usado, que se negociara con los organismos de crédito y que ese dinero, en vez de pedir más préstamos, que ese dinero fuera usado para la crisis, que eran cerca de 6-7 mil millones de dólares. Eso el gobierno prefirió pedir préstamos y hoy estamos mucho más endeudados, producto de todos los préstamos que han sido adquiridos en este proceso en esta situación de la pandemia. Pero si ese dinero fuera para los trabajadores, para garantizar que la pequeña, mediana y microempresa pudiese activarse, por ejemplo,
en la parte económica, que se le dieran préstamos blandos con intereses muy bajos, que ellos pudieran activarse, y a la micro se le diera realmente para que ellos pudieran volver a activar. Esto lo planteamos y lo planteamos con una condición de que todas estas empresas pudiesen, no despidieran, aún recibieran los préstamos blandos, y la condición que se le diera era que no despidieran a un solo trabajador, porque hay que mantenerlo de la mano de obra. Pero eso ellos no lo quisieron, tampoco lo quiso el gobierno. Entonces, hoy también nos van a seguir endeudando para el año 2021, otros préstamos más, y lamentablemente eso no se ve reflejado en lo que el pueblo panameño requiere, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, en las vías, en las carreteras, por ejemplo, a niveles de obras públicas que garanticen trabajo a los miles de compañeros y compañeras que están sin trabajo. Entonces, eso no lo vemos, o no vemos que vaya para allá, sino que va a mantener mucho toda la parte de la burocracia, por un lado, pero también no de manera transparente. Por eso hemos señalado que para esto se requiere una transparencia en el uso de los recursos del Estado, y que no hayan compras como, por ejemplo, los respiradores, que tenían un precio demasiado alto y que tenían sobrecostos, y que ¿quién lo pagaba? Lo pagábamos nosotros. Y entonces eso, ¿quién se quedaba con esos sobrecostos? ¿No? O sea, que el problema de la corrupción que ha habido en el país y hay en el país sea limitado, y eso tienen que terminarlo para poder que Panamá podamos volver realmente a una situación, diríamos, de mayor credibilidad de la población. Tiene que darse la transparencia, tiene que darse un alto a la corrupción y a la impunidad. Eso se requiere para que también se pueda salir adelante. Hemos dicho, por ejemplo, que los altos funcionarios no pueden estar ganando más de 6 salarios mínimos. Un salario mínimo en Panamá está cerca de 560 balboas. Ningún funcionario de alto nivel debe de ganar más de 3,000 o 4,000 dólares, no 10,000 dólares, y no 24,000 o 14,000 que ganan los del canal, sino que eso tiene que también regularse, estar medido en función de 5 o 6 salarios mínimos que gana un trabajador. Eso es lo que debieran de hacer para ver cómo se pueda ir recortando esa enorme deuda externa que tenemos. Ahora, yo creo que esa es una deuda impagable. Con todos los intereses que Panamá ha pagado de la deuda, no sé cuántas veces ya la habría pagado. Interesante lo que nos comenta la profesora Nelva en torno al presupuesto de Panamá y al pago de la deuda, y a cómo esto afecta a la clase trabajadora, en el sentido de que no se ven los recursos reflejados en las obras, en el sector salud, en el sector educación, en la infraestructura pública. Profesora, platíquenos un poco. Ahorita usted tocaba el tema de al no haber la posibilidad de generar empleo, va a haber muchos trabajadores que en la era post pandemia van a quedar sin trabajo, y esto pues afecta también la capacidad organizativa de los organismos sindicales, porque va a haber sindicatos ligados a empresas que van a, lamentablemente, no van a poder sobrevivir a esta crisis y a la crisis económica provocada por las regulaciones y las decisiones gubernamentales que implicaban pues el cese de operaciones temporales para muchos, para algunos otros limitadas, y bueno, lamentablemente va a haber empresas que van a tener que cerrar sus puertas. ¿Cómo vislumbra usted el panorama desde la perspectiva sindical en torno a este asunto en la época post-pandemia? Sí, hay varias cosas. Ya hay empresas que han cerrado, que han desaparecido incluso.
Hay una empresa que cerró y los trabajadores cuando fueron ya ni siquiera estaban en el sitio donde había operado. Sí, lamentablemente la realidad es que hay empresas que no van a resistir la pandemia en el sentido económico y van a cerrar. Dentro de estas empresas, pues puede que hayan compañeras y compañeros trabajadores que estén organizados y entonces van a quedar sin trabajo, y de igual manera pues la organización, al no estar la empresa, pues también salen. Pero yo sí quiero hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras trabajadoras. Panamá tiene solamente el 12 o el 13% de la mano de obra de Panamá está organizada, está sindicalizada. Es muy pequeña la cantidad que está sindicalizada. Si nosotros hubiésemos estado organizados todos, o por lo menos un porcentaje, un 60% de los trabajadores, esta pandemia lo hubiéramos podido mantener o podido enfrentar de otra manera. ¿Por qué me refiero a esto? Porque aquí las empresas han estado impulsando y han estado haciendo y obligando a los trabajadores a hacer mutuos acuerdos. Esos mutuos acuerdos están prohibidos. Los mutuos acuerdos se pueden hacer siempre y cuando de verdad que sean mutuos acuerdos, pero no puede ser un mutuo acuerdo impuesto por el empresario. Eso no puede ser. Entonces, esto nosotros lo hubiésemos podido detener más si la organización, si hubiese habido organizaciones. Yo quiero hacer el llamado, es que al siguiente, la situación es difícil, es una situación que tenemos que enfrentarla de manera colectiva, entre todos. No va a privar o no puede privar el individuo o la persona, porque eso no lo va a, así no se puede lograr absolutamente nada. Por ello es importante la necesidad de la unidad de los trabajadores y enfrentar como un solo puño, diríamos, a la voracidad que viene del sector empresarial, que nos está echando sobre la espalda de nosotros los trabajadores la crisis de la pandemia, cuando realmente esto no tiene culpa los trabajadores, ellos tampoco la tienen, entonces, pero ellos tienen ganancias que han adquirido, tuvieron ganancias del 8, el 9 y hasta el 10% del Producto Interno Bruto en varios años. Entonces hoy realmente se lavan las manos de una manera muy olímpica y echan el peso de la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras. Y eso no es justo, y requerimos y demandamos que los sindicatos, los que están, tenemos que mantenernos como tales y de buscar la forma de cómo nos vamos a organizar, de cómo tenemos que continuar, porque también esto se puede prestar para que la pandemia sea la causa para deshacer los sindicatos. Y los sindicatos son una necesidad para el trabajador, una necesidad para el equilibrio, para que haya algo más de equilibrio económico, y una necesidad para defender los derechos humanos, los derechos del trabajador como tal. Entonces, por eso, en estas circunstancias sí creemos y sí consideramos que hay que buscar la unidad y que no hay que irse para su casa y esperar. No, quedémonos y busquemos la forma de cómo podemos echar hacia adelante, y que aquellas empresas que cierran, bueno, que le paguen a los trabajadores todas las prestaciones que le deben. O sea, no pueden irse, compañeras y compañeros, con mutuos acuerdos impuestos por la empresa. Váyanse con si no firmen un mutuo acuerdo, que los despidan y que les paguen todas las prestaciones a las cuales tienen derecho. Sabemos que hay muchas empresas que han hecho algunas cosas correctas,
pero hay otras que están haciendo recaer en la espalda del trabajador la crisis del COVID-19. En el marco de esto que nos platica, me llama mucho la atención porque no conozco yo otro caso en Latinoamérica en el que se esté presentando un cambio en torno a las legislaciones laborales. En la mayoría de los países de Latinoamérica, las legislaciones laborales han permanecido de forma normal, por decirlo así, o sea, la misma legislación que regía en el ámbito laboral en marzo es la misma que hoy continúa rigiendo en la mayoría de los países, inclusive países mucho más afectados por la pandemia como Brasil, pues no han tenido cambios en su legislación laboral, aunque, por ejemplo, en Brasil pues tenemos un gobierno que estaría presto a realizar modificaciones a la ley y no lo ha hecho, ¿no? En Chile, Argentina, en México, pues las legislaciones laborales no se han tocado. ¿Por qué en Panamá se tocó la legislación laboral? Sí. Bueno, en Brasil habían hecho modificaciones a la reforma laboral antes de la pandemia. Cuando subió Bolsonaro, ellos hicieron unas reformas que le quitaron muchos derechos a los trabajadores, sobre todo lo de las cuotas sindicales, que la trataron de hacer aquí cuando el gobierno de Martinelli, de que fuera voluntario la cuota sindical. Y eso lo han hecho en Brasil y obviamente sabemos que eso es muy difícil que eso pueda ser de manera voluntaria. En el caso de nosotros, mira, esto ha sido un sueño, diríamos, de hace mucho tiempo atrás, que el sector empresarial quería hacer estas modificaciones. Pero no solamente hizo esta, que es transitoria, diríamos, hasta el 31 de diciembre. Ha hecho una ley especial para la manufactura que le van a dar a 6 empresas transnacionales para que vengan a invertir en Panamá. Y esas empresas van a tener toda una serie de privilegios que no las tienen las otras que están aquí. Por ejemplo, no van a pagar impuestos durante 5 años. Y después del 5º año van a pagar el 5%, cuando las demás pagan el 15% y hasta el 25%. Eso es una ley realmente leonina. Te cambia, por ejemplo, los días domingos, que había que pagarlo por tiempo y medio. Ahora eso se elimina y se paga al trabajador como un día igual que el resto que los demás. Bueno, entre eso, pero además han llevado, y está ahora mismo en la discusión en la Asamblea, otra ley para los trabajadores portuarios. El Código de Trabajo establecía que en el caso de ellos era 3 meses para 3 meses para poder tener la permanencia. Ahora eso se lo aumentan a 6 meses y así sucesivamente. Esa está en discusión. Tienen una serie de leyes que han estado llevando y que ellos se han aprovechado, el gobierno nacional se ha aprovechado de la coyuntura porque sabe perfectamente bien que la gente no sale o no puede salir porque por el miedo del contagio. Entonces ha venido y ha llevado toda una serie, ya está la 3ª ley laboral que se presenta a la Asamblea y que todas son contrarias no solamente a los intereses de los trabajadores, sino a los intereses nacionales. O sea, darle a una transnacional que no pague impuestos por 5 años, eso es quitarle esos impuestos que deben de ir para educación, para salud, para distintos programas que tenga el Estado. Eso lo va a dejar de pagar y obviamente no tendrán que pagar. En ese caso, nosotros hemos planteado que aquel que más gana, más paga. Sin embargo, eso no es lo que se da en Panamá. Pagamos las y los trabajadores los impuestos. Mayormente pagamos los impuestos. Sin embargo, el sector empresarial paga menos impuestos que nosotros. Por ejemplo, en el 2016, el sector trabajador pagó cerca de 7.450 millones de dólares en impuestos.
Y el sector empresarial pagó 1.460 o 50 millones en impuestos. Entonces veamos la diferencia que hay entre lo que paga el sector empresarial y lo que pagamos los trabajadores. Si la carga fiscal en el caso de Panamá recae en la clase trabajadora y en la clase media, ¿no? Así En la es. clase, a través del impuesto de transferencia de bienes inmuebles, que es el equivalente al IVA en otros países de Latinoamérica, y que es en Panamá el principal mecanismo de captación tributaria a través de los impuestos, ¿no? Está ese y el impuesto sobre la renta, que serían los dos impuestos en los que se apuntala el sistema tributario panameño, ¿no? Interesante lo que nos platica sobre la ley esta de maquiladoras que se plantea poner, porque Panamá no es un país con tradición industrial. Entonces, maquiladoras ¿de qué? Porque estoy tratando de imaginarme cuáles serían esas 6 compañías que están entrando en este régimen especial, porque no creo que sea la Ford o la Chevrolet y que vayan a maquilar automóviles o industria como la Boeing o Embraer con plantas que tienen en Brasil o en México, estas armadoras. Entonces, bueno, habría que entender qué maquila, ¿no? Porque la otra parte es que por el costo de la vida en Panamá, los salarios no pueden ser muy bajos. Con lo que usted compra en Panamá, su canasta básica, en otros países está comprando mucho más, porque el costo de la vida es mucho más bajo. Y entonces, por ende, los salarios pueden ser mucho más bajos. Y cuando usted tiene capital extranjero, pues esto le favorece. Pero en Panamá no veo, salvo que sea una infraestructura de maquila muy específica, a lo mejor algún tipo de industria muy particular que se viera beneficiada por la posición geográfica del país, no veo yo qué empresas grandes, transnacionales, se vieran interesadas en este modelo que se está planteando. Porque si vamos a hacer una ley para 6 empresas, entonces es una ley que inicia siendo inoperante, ¿no? Su objetivo sería muy, muy limitado, ¿no? Y la otra parte es que su beneficio, que en teoría debiera ser el de generación de empleo, también cuestionaría yo cuántos empleos se van a generar por estas 6 empresas y a qué costo, ¿no? Porque capaz y sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, en ese sentido es muy interesante lo que nos plantea. Igual de interesante el llamado a organizar, a que todos los trabajadores estén organizados en esta sociedad que plantea por default y de una forma, a manera de inercia, el individualismo. Plantear la lucha colectiva y mantenerlos unidos resulta ser bastante importante, ¿no? ¿Cómo vislumbra usted, ya para concluir, perdón, el escenario post pandemia en Panamá? ¿Qué cree usted que vaya a suceder? Bueno, hemos estado analizando con algunos otros compañeros y compañeras que va a ser una situación, va a quedar la clase media es una clase media muy golpeada ahora mismo, porque muchos sectores de ellos han sido mandados, suspendidos sus trabajos o recortadas las horas laborables, porque han sido mandados por lo del teletrabajo. Que quería señalar en la cuestión de lo de teletrabajo, que es una forma que nos lleva de nuevo a encerrarnos en las casas, en el caso de las mujeres, a tener que trabajar la doble jornada paralelamente en las casas. Y esto es una situación un poco difícil para las trabajadoras y también para los trabajadores desde su casa. Yo realmente veo una situación muy, muy crítica. Esperemos que no
Esperemos que tengamos por lo menos la fuerza para salir a luchar y a salir a demandar a niveles de las autoridades respuestas a las necesidades fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Pero lo que uno ve, no solamente en Panamá, sino en distintos países del mundo, es una recuperación que no se va a dar como la han señalado. Algunos economistas también han dicho que la recuperación no va a ser de la rapidez, una rapidez expedita como se piensa. Y aquí en Panamá algunos sectores han dicho que Panamá se va a recuperar más rápido que otros países. Uno no está seguro porque el problema de la clase media, que es la que puede comprar, diríamos, tener un auto, comprar la casa, esa visión ahorita mismo de comprar vivienda o de comprar auto, uno no la ve, porque los compañeros están sin trabajo, a unos los han despedido, a otros están con contratos suspendidos. Entonces, si uno ve de aquí a 6 meses o de aquí a 5 meses, hacia diciembre o enero del próximo año, la situación no la vemos muy floreciente, aun cuando traten de decirnos para ganar esperanza. Abrigamos esperanza en la lucha que debemos hacer. Esa es la esperanza que yo abrigo. En la lucha que debemos de hacer para demandar de que Panamá, igual que los demás países, no deben primero de pagar una deuda externa que tenemos, que ahí se nos va una buena parte del presupuesto nacional y que eso debe de quedar en el país para invertirlo en educación, pero también debe de haber una política a nivel de la agricultura, de todo lo del agro. Yo creo que esto es muy importante. Panamá desde hace muchos años, 20 o 25 años, ha venido recortándose solo en el sector servicio y allí ha apostado al turismo, ha apostado a lo del canal, ha apostado a la banca, a la banca en el sentido de que hay una cantidad de trabajadores que laboran en la banca. En eso se ha apostado. Yo creo que tenemos que apostar más en la parte agrícola, en la agricultura, que esa es lo que nos va a dar realmente algún nivel de estabilidad, nos va a dar la seguridad alimentaria que vamos a requerir. Entonces, esto yo creo que es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras lo veamos. Aquel que tiene su tierra, que tiene su pedazo de tierra, que siembre, y que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario le garantice las semillas, le garantice los insumos a todos estos compañeros trabajadores que trabajan en la agricultura, aquel que trabaja y vive de la agricultura de subsistencia, que hoy no tiene cómo movilizarse, que hoy no tiene la semilla porque una libra de semilla tecnificada le vale 8 balboas y para sembrar una hectárea necesita por lo menos un quintal y ese quintal serían 800 balboas. Entonces, que haya realmente una política agropecuaria que nos va a generar empleo, pero además de eso nos va a generar la alimentación, tener el arroz, tener el maíz, que no tengamos que importar ninguno de estos productos, tener la cebolla, tener toda la alimentación básica de la cual nosotros siempre hemos requerido y no llevarlo a la especulación y a la importación que se está dando a través de los supermercados y de todas estas personas que viven y se han enriquecido a costa de la especulación de nuestro país. Interesante lo que nos plantea la profesora Nelva en cuanto al tema del campo. El campo es un sector que se ha venido marginando en Panamá y en varios sectores de Latinoamérica también tienen esa misma problemática. Panamá, por su modelo transitista de economía, pues se ha basado primordialmente en el sector servicio, ¿no? Todo lo que está en torno al tránsito de la vía interoceánica y a los servicios conexos a la misma,
aparte la banca y un poco el turismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Panamá se ha visto poco industrializada y el campo se ha visto muy, muy abandonado desde la década, Así diría yo es. que de los más o menos desde la década del 70, 80, hace 20, 30, 25, 35 años que se ha venido afectando el tema del campo, ¿no? Para Así es. concluir en esta hora de programa, profesora Nelva, ¿cuál cree usted que sea la labor que debemos de realizar los trabajadores como base adentro pues de las organizaciones y a título personal, en algunos casos cuando no se está organizado, para poder coadyuvar en esta lucha que usted nos plantea? ¿Qué cree usted que debemos hacer los trabajadores? Hay varias cosas. Una, yo creo que partiríamos por consolidar las organizaciones. Y consolidar las organizaciones implica formación. No va a haber ninguna organización si no hay un proceso de formación, de interés, de voluntad política de cada uno de los miembros de una organización. Si no hay eso, lamentablemente, pues el despertar de la conciencia se nos es muy difícil. Yo creo que eso, de ahí partiríamos en el marco de un proceso a seguir. Segunda cosa, yo creo que ese proceso de concientización, de organización y de formación nos debe de llevar a esa reflexión de los problemas fundamentales que tiene el país y de los problemas que tenemos como trabajadores. Y en ese sentido, elaborar realmente un plan de acción que nos lleve a ver qué es lo que queremos a nivel de los trabajadores, qué demandamos los trabajadores para nosotros mismos, desde la parte del trabajo, desde el aspecto salarial, desde todo, en los distintos sectores realmente que tenemos. Hay que organizarse a nivel del campo. Creo que es fundamental hacer una mirada hacia el campo, organizarnos allí, hacia los pueblos originarios que están súper marginados. Yo creo que hay que dar esa mirada para que todos juntos, tanto el trabajador de la ciudad como el del campo y el área de los pueblos originarios, podamos hacer una unidad realmente y poder demandar de las autoridades unas condiciones de vida dignas, unas condiciones de vida honesta, unas condiciones de vida donde el amanecer sea una esperanza y no un dolor de cabeza. Hacia eso tenemos que, creo que debemos de aspirar, sobre todo para que haya un país donde se respeten los derechos, donde se respeten toda la parte de las normas, pero además que haya transparencia, que no haya la corrupción. El país está envuelto en unas condiciones millonarias de personas de producto de la corrupción y lamentablemente la existencia de la impunidad. Eso no lo podemos hacer. Yo creo que hay que darle una mirada y tenemos que hacerlo desde los trabajadores, dar una mirada hacia esos aspectos que han sido tan dañinos para la sociedad nacional, que han sido tan devastadores para la sociedad y para el país. Hacia eso tenemos que mirar y debemos en conjunto de trabajar en la búsqueda precisamente de esa unidad, y esa unidad que pueda ir en función también de establecer, de realizar, de impulsar una constituyente, que esa constituyente sea democrática, participativa y que podamos realmente visualizar el país que queremos para nuestras nietas, el país que queremos para la sociedad, para el futuro de la sociedad. Y eso lo tenemos que hacer. Y ese también es un deber de las y los trabajadores.
que tienen los trabajadores la ardua tarea de formarse, Sí. organizarse, unirse y luchar entonces por la promulgación de leyes que sean de beneficio de toda la sociedad a través de una nueva constitución por el medio de una constituyente, ¿no? Así es. Ese sería el camino a seguir, en forma resumida, pues la formación, la organización, la unidad y la lucha por la reforma de las leyes vigentes a través de una nueva constitución por medio de una constituyente. Así es. Agradecemos mucho el tiempo, ya estamos sobre prácticamente la hora en este ejercicio que estamos probando el día de hoy a través de nuestro canal de YouTube en la Central General de Trabajadores. Vamos a estar trabajando fuertemente en este tipo de materiales para poder iniciar ese proceso formativo del que nos habla la profesora Nelva. Hoy día platicamos con ella. En las semanas subsecuentes vamos a estar teniendo por esta plataforma y otras plataformas tecnológicas mecanismos de comunicación tanto con la población panameña como con nuestros agremiados adentro de la Central General de Trabajadores de Panamá. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, profesora Nelva. Gracias a ti. Gracias. Bien, bien.